Quiero darles la bienvenida y a todos los que nos acompañan el día de hoy, los diferentes grupos de a los vicerrectores, al señor rector, los decanos, profesores, estudiantes de diferentes programas de nuestra universidad. Quiero de verdad agradecerles por la presencia y además muy especialmente a los panelistas que nos acompañan el día de hoy, que como ustedes saben y lo pueden observar son de lujo realmente y creo que es un evento muy especial. Quisiera contarles que pues nosotros lo hacemos con mucho cariño, realmente podemos decir, y nos parece muy importante hacer este evento. Como ustedes saben, el profesor Carlos Gustavo es profesor de nuestra facultad desde el año 2017, precisamente cuando se retiró de la Junta del Banco tras pasar 3 periodos seguidos, lo máximo que permite la ley, digamos, estar en la Junta del Banco. Pues él se retiró y nosotros pues quisimos pedirle que viniera a acompañarnos dentro de la facultad, precisamente, y como dice el doctor Vallejo en la introducción del libro, porque es una persona que permanece anclada con la realidad y con la situación de los sectores económicos. Y dice también en la introducción del libro que especialmente en la industria del campo, esto me consta y digamos desde todo este tiempo que ha hecho aquí ha estado apoyándonos también todo el desarrollo de los diferentes proyectos con ella y es una persona que permanece pues, muy activa. Entonces para nosotros de verdad que es muy grato poder compartir con todos la presentación de este libro que fue lanzado con la Universidad de Ibagué, fue en la edición de la Universidad de Ibagué, también una universidad a quien apreciamos mucho desde la Universidad de los Andes y con quien tenemos pues múltiples trabajos de colaboración y alianza. Quisiera, para no extenderme, porque pues no vinimos a escucharme a mí, sino precisamente, como les decía, a este grupo de panelistas de lujo y para hacer este conversatorio. Entonces quisiera presentarles y de una vez agradecerles a ellos por acompañarnos en esta tarde. Entonces tenemos al doctor Juan José Chavarría. Doctor Juan José, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Él Muchas gracias. es el, él es el gerente del Banco de la República desde enero de 2017 y es miembro de los comités de economías abiertas y de gobernabilidad en Basilea, presidente de la Junta Directiva del SEMBLA. Ha sido consultor de entidades multilaterales como el BID y la CAF, director ejecutivo de FEDesarrollo, ministro plenipotenciario de Colombia en la OEA y viceministro de Comercio en el periodo entre el 94 y el 98. También dirigió la misión para la reestructuración del café en Colombia y fue director programático de la Fundación Buen Gobierno. De nuevo, muchísimas gracias por acompañarnos. Tenemos también al doctor José Darío Uribe. Doctor José Darío, muchas gracias por acompañarnos también esta tarde aquí en este conversatorio. Muchas gracias. Él es el actual presidente del Fondo Latinoamericano de Reservas. Fue reelegido para presidir la entidad por 3 años adicionales justo en marzo de este año. Y anteriormente en el Banco de la República se desempeñó como gerente general en el periodo del 2004 al 2016, gerente técnico del 98 al 2004 y subgerente de investigaciones económicas entre el 93 y el 98. También fue asesor económico de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia y jefe de la Unidad de Programación Global en el Departamento Nacional de Planeación. No, doctor José Darío, un placer y un gusto poder tenerlo aquí con nosotros en este día. Tenemos también al doctor César Vallejo Mejía. Doctor César Vallejo, muchísimas gracias también por acompañarnos hoy. Él fue codirector del Banco de la República entre el 2009 y el 2017. Previo a ese rol que desempeñó en el Banco de la República, pues, fue rector de la Universidad Autónoma de Manizales, consultor de misiones del Banco Mundial, Banco Interamericano, la ONU, y en diferentes países de América Latina. Fue director del Centro de Estudios Regionales Cafeteros y Empresariales, el CRECE, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Pontificia Universidad Javeriana, director del Departamento Nacional de Planeación, viceministro de Hacienda en 1985 y hasta comienzos de este mes se desempeñó como rector de la Universidad de Ibagué. Doctor Vallejo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y finalmente, pues quiero presentarles también al doctor Carlos Gustavo Cano, que es por quien estamos aquí reunidos y el autor de este maravilloso libro. Él es economista de la Universidad de los Andes, con maestría en la Universidad de Lancaster en Inglaterra, posgrado en Gobierno, Negocios y Economía Internacional en Harvard y posgrado en el Instituto de Alta Dirección Empresarial del INALDE. Ha sido presidente de la Federación Nacional de Arroceros, de la Sociedad de Agricultores de Colombia, fundador y presidente de la Corporación Colombia Internacional, presidente de la Caja Agraria y presidente del diario El Espectador.
Fue ministro de Agricultura del gobierno del presidente Álvaro Uribe entre el 2002 y el 2005 y director del Banco de la República entre el 4 de febrero del 2005 y el 31 de enero del 2017. Actualmente es profesor de la Facultad de Administración y también comparte con la Vicerrectoría de Investigación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes, director de Ecopetrol y presidente de su Comité de Negocios, miembro del Consejo Superior de la Universidad de AFIT de Medellín, miembro del Comité Consultivo para la Agricultura de Bancolombia y miembro del Consejo Asesor para Colombia de The Nature Conservancy actualmente. Entonces, doctor Carlos Gustavo, un placer y de verdad que encantados de poder hacer la presentación de este libro que está escrito el día de hoy. Y quisiera entonces darle la palabra para que podamos comenzar el conversatorio. Muchas gracias de nuevo a todos por estar aquí. Juan Pablo, muchas gracias por esa introducción. Queridas colegas y queridos colegas, me siento hoy un día abrumado por su amabilidad, por su presencia, por la calidad de este auditorio que nos honra y a mí en particular me honra demasiado. ¿De qué se trata esto? Voy a ser muy breve porque yo quiero conversar con mis colegas, mis entrañables amigos que nos acompañan acá. Yo entré al banco y venía de un mundo muy diferente. Yo no hice carrera en el banco, aunque sí estuve en juntas directivas, pero de bancos comerciales. Trabajé bastante en temas agrícolas y en el Ministerio de Agricultura pues conocí un poco más el Estado por dentro. Cuando yo llegué, pues había ciertamente muchas sorpresas, pues yo tenía unas posiciones como todos los que generalmente hemos pasado por agricultura, pensando pues que el Banco de la República era el responsable de muchas cosas más allá de las que realmente pueden ser. Y ese fue una primera fase de desaprender, de borrar una cantidad de prejuicios y de mitos de la mano de mis compañeros y de aprender. Y a mí me tocó volver a aprender economía. Yo en esta universidad pues me gradué como tal, pero mis disciplinas se habían movido por el sector real de la economía, algo por el sector financiero, pero por la macroeconomía y la banca central, no. Por eso de ahí su título. Me acuerdo que Juan José, que fue de las personas yo me entrevisté, me decía, Cano, hay que querernos mucho, porque aquí vivimos juntos las 24 horas, casi 7 días a la semana, y realmente es lo que yo sentí, amor por todos mis compañeros, claro, diferencias, discusiones, etcétera, pero mucho amor y mucho aprendizaje. Profesores que habían pasado por el banco fueron mis profesores en la Universidad de los Andes, los recuerdo con mucho cariño, Francisco Ortega, Miguel Urrutia, Roberto Junguito, Eduardo Biesner, que ha estado siempre muy cercano de nuestro Banco de la República, también fue muy profesor, entre otros. Pero entrar al banco para mí significa como entrar de nuevo a una universidad y hacer un posgrado maravilloso, de mano de mis maestros, y entre ellos los tengo aquí sentados a los tres. Yo les quiero hacer un homenaje de reconocimiento y de agradecimiento. Y la historia del banco, yo quiero finalmente subrayar lo siguiente. Para mí en la historia del banco ha habido dos bancos. El que se creó en 1923 y fue hasta 1991, y en 1991, con la reforma constitucional, el que tenemos desde entonces. Son dos bancos que tienen en común el nombre, pero que son muy diferentes. Hay tres claves que yo grabé en mi cabeza y en mi corazón para siempre. Las tres condiciones para tener éxito, bueno, debe haber más, pero para mí son sagradas. La independencia de la Junta del Banco y la Autoridad Monetaria frente al gobierno. Eso fue un salto monumental, histórico. Para mí fue la mayor contribución de la Asamblea Nacional Constituyente al país. Segundo, el esquema de inflación objetivo,
que más tarde se adoptó y que le ha dado disciplina y la vara de medir al banco y a sus directores. Y tercero, el régimen de flotación cambiaria. Aprender que el banco no tiene un objetivo cambiario, sino que su objetivo fundamental es el control de la inflación. Y se dice que eso va en contra del empleo y de la producción. No, es que tener una inflación baja y estable es una condición sine qua non, esencial, insustituible para lograr que el crecimiento sea crecimiento de verdad, es decir, que sea sostenible. Eso es algo muy, muy importante. Y eso le permitió al banco, y le sigue permitiendo al banco, tener 3 reglas de oro. La contraciclicidad, es decir, ir contra la corriente. Y de ahí la independencia es fundamental. Cuando las cosas están yendo más allá de la capacidad de la economía, hay que frenar. Cuando las cosas están por debajo, hay que impulsar. Eso se llama contraciclicidad. El segundo elemento, la anticipación. Se toman medidas hoy, pero para que llegue hasta los resultados que uno espera en la demanda agregada, pueden transcurrir 12 meses, pueden transcurrir 20, 18 meses. En ello hay que tener ese sentido de anticipación, y muchas veces esa anticipación, esa contraciclicidad, no se aceptan o no se entienden muy bien. Por eso el tercer elemento es la comunicación. Y yo fui en particular fanático de la comunicación, de las minutas, de estar en todos los foros. Y hay un elemento también fundamental. El régimen de incompatibilidades e inhabilidades de los miembros de la Junta del Banco. Fuera de estar trabajando en el banco, lo único que podíamos hacer era dar clases, y eso tiene todo el sentido. Y eso estrechó las relaciones nuestras con las universidades y se constituyó en una externalidad enorme para el país. Pero hay un elemento de la independencia que quiero señalar, y Jota lo vivió también porque él viene del staff técnico, del equipo técnico, que no se menciona mucho. Y la independencia no es solamente un precepto constitucional. Claro que es muy importante esa reforma, pero dentro del banco hay una realidad que a mí siempre me admiré muchísimo por ello y se preserva. Es la independencia de ese equipo técnico, dirigido hoy por un enorme y grandísimo economista que también fue mi maestro, Hernando Vargas. ¿Y a qué me refiero yo con esa independencia? Que ese equipo técnico es independiente con respecto a la propia junta directiva. Tiene su propia dinámica. No recibe instrucciones para nada de ningún miembro de junta. Ellos elaboran la materia prima que le permite a esa junta deliberar con excelencia. El banco tiene otras cosas maravillosas, como sus 4 centros de investigación regionales. En Cartagena tenemos el Centro de Historia Económica y también de Desarrollo Regional. En Medellín, el centro que se ocupa del mercado laboral, de los temas sociales. En Cali, de la industria y del comercio internacional. Y en Bucaramanga, recién antes de yo terminar la misión, se creó, y yo le puse mucho empeño, mucho cariño a ese objetivo, el Centro de Agricultura, el Centro de Investigación en Recursos Naturales. Y eso le está aportando otra externalidad enorme que muchas veces no se conoce al concierto de la nación. Y termino con esto. Los bancos centrales son más o menos iguales en todas partes. Los serios, iguales de aburridos o iguales de divertidos. Pero el banco tiene una connotación, además de sus virtudes, que lo diferencia con excelencia de los demás bancos del mundo, que es el área cultural. El área cultural es un enlace con la ciudadanía, con la sociedad. Y ese es otro aporte esencial para eso. En esta historia, en esta memoria, en la cual me basé mucho en mis propios documentos, porque yo solía escribir casi todos los pronunciamientos o mis posturas en la Junta del Banco,
porque no tenía esa inercia de preparación previa, y eso me ayudó a entenderlo y a quererlo y a aprender mucho. Y entonces publico o recuerdo todas esas ponencias y esas posturas. Y el epílogo del banco lo termino exaltándolo como la joya de la corona, la joya institucional. Es muy importante en este país que a veces mira más atrás que hacia adelante y mira más el pesimismo que el optimismo, y que está aquejado muchas veces por polarizaciones absurdas, y también aquejado por varias crisis institucionales en materia, por ejemplo, del gobierno corporativo. Este es un verdadero ejemplo. Yo quiero agradecer mucho a mis amigos, a Jota, a Juan José, a César, que estén con nosotros, y yo quisiera invitar a comenzar por César y empezar a conversar entre nosotros. Como decía Juan José, ojalá que tengamos tiempito al final, damos una ronda de observaciones y nos encaminamos a transmitir a este pesado y maravilloso auditorio, pues tantas experiencias desde ángulos diferentes, y no se trata de unanimidad, se trata de tener un cuerpo colegiado con diversas posturas muchas veces, pero con una estrella de Belén muy clara. El norte, el faro, ¿a dónde vamos? ¿Cuál es nuestra misión? El qué no se discute, ni el cómo no se discute. Se discute muchas veces es el cuándo y el cuánto, pero sobre lo misional, por lo menos en mi experiencia, me pareció una identidad maravillosa. César, te escuchamos, gracias. Muchas gracias, Carlos Gustavo. A ver, tú ya has mencionado características importantísimas del banco que son realmente un ejemplo para instituciones, para otras instituciones colombianas. Ya has mencionado que es la seriedad del banco, la independencia. Yo quiero simplemente añadir, antes de entrar con la materia, y es el colegaje, el clima organizacional, el colegaje y la colaboración que hay en el banco. Por supuesto, entre los miembros de la Junta, pero también con todo el cuerpo técnico del banco, que es de altísimo nivel. Me parece que eso contribuye mucho a la seriedad y a la claridad con que se hacen los planteamientos en el banco. Y el banco, pues también tiene secretos. Eso empiezo a decirlo para unirme al libro Mi paso por el banco de Carlos Gustavo. Justamente el libro pues revela algunas de las características que el país no conoce sobre cómo funciona el banco y más particularmente cómo funciona la junta directiva del banco. Me parece que eso ya hace atractivo al libro poder entrar en ese misterioso ámbito que siempre ha rodeado el funcionamiento del Banco de la República. Quisiera mencionar, diríamos, dos temas fundamentales. Uno es, Carlos Gustavo hace unas reflexiones de política en el libro que me parece oportuno traer a cuenta en este panel sobre la manera como funciona el banco. Uno es lo que él llama la intuición ilustrada, una reflexión que lo lleva a afirmar cómo que los responsables de las políticas macroeconómicas, y muy concretamente de la política monetaria, deben ayudarse de lo que él llama la intuición ilustrada. No sé si es concepto tuyo, Carlos Gustavo, de algún, o de dónde lo trajiste, pero me parece particularmente importante en dilemas económicos que siempre son problemas de final abierto, es decir, donde no hay soluciones técnicas que lleven a una conclusión final. Muy relacionada con esa reflexión es la que tú hablas, cuando tú hablas del buen juicio, la intuición y la deliberación de los miembros que se complementa con los modelos, las proyecciones y los análisis técnicos que hace el staff técnico. Es decir, el papel de la Junta tiene éxito gracias a esa conjunción entre, diríamos, la técnica propiamente dicha y la experiencia, la intuición y la deliberación que hacen los miembros de la Junta en sus reuniones.
abundas también cuando hablas de estas reflexiones en la necesidad de la coordinación que es un tema del que se habla mucho y que no es fácil. Siempre se habla de coordinación, pero no es fácil lograr. Pues tú claramente subrayas cómo parte del éxito que ha tenido la política macroeconómica en Colombia y particularmente el haber logrado en los últimos 30 años reducir la tasa de inflación de 2 dígitos pues para poder establecer una meta que se cumple de 3% más o menos, 2 puntos hacia arriba, 2 puntos hacia abajo, 1 punto hacia arriba, 1 punto hacia abajo, pues eso es fruto de la gran coordinación que hay no solamente al interior del banco, sino con las otras entidades responsables de las variables fundamentales que determinan diríamos, la estabilidad macroeconómica y entre ellas la inflación, particularmente la coordinación con el Ministerio de Hacienda y con el Banco de la República. Sobre el debate que tú mismo acabas de mencionar, que suele haber entre empleo y producción de una parte y control de la inflación y garantía del poder de compra de la moneda por la otra, pues tú claramente enfocas, y me parece que es un aporte interesante que das el libro, diríamos, tú lo centras en el concepto de brecha del producto y la tasa de desempleo natural de la NAIR. Me parece que esa relación es fundamental para resolver ese debate que a veces me parece a mí, perjudicial y me parece que sobraría si se logra entender profundamente que realmente la mejor manera de garantizar un crecimiento y unos niveles de empleo altos es controlando la inflación. Y me parece que también quisiera añadir una reflexión que haces que me parece de particular importancia incluso en los tiempos actuales. Tú la haces a raíz del análisis que presentas en el libro de la crisis financiera del año 2010, 2007, 2008, 2009, y es el desanclaje, del cual siempre hay riesgo, y por eso creo que la observación es muy importante entre los instrumentos financieros y las variables de la economía real. Los instrumentos financieros, sobre todo a partir de los 90, cabalgando sobre innovaciones muy importantes que desarrollan algoritmos de ingenieros financieros, pero que rápidamente llevaron, por falta quizás de la supervisión, a un desanclaje entre la economía real, que sirve de contraparte, dijéramos, o debería servir de los instrumentos financieros, y de una parte, y de otra, diríamos, los instrumentos mismos financieros. Quisiera también anotar unas recomendaciones de política que son válidas y que garantizan, dijéramos, diríamos, la estabilidad, no solamente la estabilidad, sino la eficacia del banco. Tú ya mencionaste todo el énfasis que hiciste durante su paso por el banco en la comunicación, en la transparencia y la oportunidad en la comunicación de las decisiones de la Junta. Eso es de particular importancia para que realmente las medidas que se toman y las decisiones sean eficaces a través de los comités consultivos regionales, de las conferencias periódicas del gerente, en fin, de la participación de los codirectores en distintos eventos y de las minutas de las cuales tú fuiste particularmente impulsor en tu paso por el banco. Y quisiera, a propósito de esto, mencionar, pues tú además recomiendas la necesidad de hacer un forward looking, que es fundamental, cuando claramente subraya la necesidad de la anticipación para poder, diríamos, superar ese problema que normalmente trae el temor de los rezagos entre las medidas de política y el momento en que tienen efecto. Pero quisiera mencionar, y con esto termino, diríamos, unas propuestas que hiciste y que no tuvieron éxito. Uno, en algún momento propusiste, tú me dirás si sí o si no, excluir los precios de los alimentos del índice de precios al consumidor
como objetivo de política, justamente pensando en la enorme dependencia que tienen los precios de los alimentos con respecto a choques de oferta, variaciones climáticas, obstáculos en el transporte y otros. Esa es la primera, digamos. Excluir, diríamos, los alimentos del índice, diríamos, de precios que se controla, diríamos. La segunda propuesta que ha tenido, diríamos, que es acogida o que es aplicada en otros países, es concentrar en el banco la regulación y la supervisión del crédito y del funcionamiento del sector financiero. Tú siempre insististe, durante el tiempo que pude, fui colega tuyo en el banco, creo todo el tiempo estuviste insistiendo en la necesidad de concentrar en el banco la regulación y la supervisión del crédito. Porque además de esos tres grandes ejes de la política macroeconómica que tú mencionaste, monetaria, cambiaria y fiscal, pues siempre insististe tú en la necesidad de la estabilidad financiera. Y para garantizarla, tú veías con mucha claridad que la regulación y la supervisión del crédito y del funcionamiento del sector financiero debía estar en el banco. Incluso propusiste un second best ante la renuencia que se aceptara tu propuesta, y era garantizar la independencia de la superintendencia, pero presidiéndolo de tal manera que fuera presidida por un consejo en el que participen algunos miembros de la Junta del Banco. Y finalmente, tú insistías sin apoyo en la conveniencia, y esto tiene que ver con la comunicación, la conveniencia de revelar las distintas posiciones de los miembros de la Junta con el nombre de los autores. En esa pelea siempre fuiste derrotado. No sé, creo que no fuiste acompañado por ninguno, no al menos mientras yo estuve en la Junta. Y la otra... Se te fue la voz, César. ¿Aló? Carlos Gustavo, que se nos desconectó César. Si quieres. No, estaba diciendo yo que las últimas propuestas que Carlos Gustavo hacía sin mucho éxito era revelar el nombre de los miembros de la Junta que tomaran determinada posición, y una, y dos, pasar de 15 a 3 años el periodo de reserva o de no publicación de las actas de la Junta. Todo dentro de esa política en la que Carlos Gustavo Cano siempre insistió de la necesidad de una comunicación transparente y oportuna para garantizar la eficacia de las medidas que toma el banco. Termino con eso por ahora mi presentación. Sí, César, eso es absolutamente objetivo y en eso seguiré de pronto insistiendo. Pero por encima de ello hay una consideración del profesor Alan Blinder de Princeton, que estuvo en la Fed, y a él le aprendimos: un comité piensa mejor que un individuo. Y esa es una máxima que tiene la Junta y por eso somos tan cordialmente relacionados. Muchas gracias, César. Invitamos a J, Juan José Darío, como J, le decimos todos sus buenos amigos, pues estuvo en todos los cargos del banco, en los buenos y en los importantes. Fue subdirector de estudios económicos, fue subgerente del área técnica y de ahí pasó a la gerencia general, donde estuvo 12 años. J, bienvenido, muchas gracias por la compañía. Bueno, muchas gracias. Primero agradecerle a Carlos Gustavo, al doctor Juan Pablo, la invitación que me hacen para participar en este panel y que me llena de alegría. Inmediatamente recibí la invitación, dije que sí. Había tenido la oportunidad de recibir por el mail el libro de Carlos Gustavo, que muy amable me lo había compartido. Y desde el mismo título es un libro que lo abarca uno, porque realmente el subtítulo, el paso por el banco, tiene su atractivo, pero el subtítulo de Aprendiendo y Desaprendiendo es muy llamativo. Cuando yo leí el título del libro, dije, aprendiendo y desaprendiendo, realmente eso es algo que no es una tarea fácil. A lo largo de la vida veo que la mayoría de la gente se mantiene con ideas fijas, que oye, o más bien que no oye los argumentos del otro.
que incluso frente a hechos, por ejemplo, empíricos, siguen de todas formas manteniendo posiciones y cambiar es muy difícil. Y sin embargo, inmediatamente cuando asocio el subtítulo del libro con Carlos Gustavo, dije, pues claro, efectivamente, Carlos Gustavo aprendió y desaprendió cosas. Llegó con una mente abierta a oír y aprender y a desaprender. Quiero comentar una anécdota. Cuando Carlos Gustavo es nombrado, yo llevo un mes, cuando se anuncia el nombramiento de Carlos Gustavo en la Junta, yo llevo un mes como gerente general y aparece inicialmente algún rumor y después aparece el nombramiento de Carlos Gustavo. Y algo dio a entender Carlos Gustavo ahora en sus palabras introductorias respecto a esto. Yo lo voy a decir de una manera abierta. Uno podría ser, digamos, desde el punto de vista de quienes, por ejemplo, nos formamos una buena parte de nuestra vida profesional en Banca Central, que Carlos Gustavo no era una persona que tuviera el perfil, llamémoslo así, entre comillas, apropiado para pertenecer a la Junta, porque venía de una trayectoria de dirigente gremial, tanto en los arroceros como en la SAC. Había trabajado en empresas del sector real, había sido gerente de la Caja Agraria y era el ministro de Agricultura previo a su nombramiento. Entonces uno dice, y yo creo que más de una persona dijo, pues este no es el perfil apropiado, y de hecho alguna gente, de alguna manera, unos más directos o otros menos directamente, pues decían, uy, va a ser muy complicado las discusiones en la Junta con Carlos Gustavo. Va a haber incluso riesgos para el manejo mismo de la independencia. Y muy rápidamente, yo diría que casi que de manera inmediata, yo me doy cuenta de una cosa, que una combinación de características personales de Carlos Gustavo y la institucionalidad del banco hacían que quienes tuvieran dudas o temores sobre lo apropiado del nombramiento de Carlos Gustavo en el banco, pues a mí no me quedara la más mínima duda de que había sido un enorme acierto. ¿Y a qué me refiero? Comienzo con los factores de tipo institucional. Algo lo mencionó Carlos Gustavo en su presentación y César también en los comentarios, y que cosas de estas están en el libro. Lo primero es que el banco tiene un objetivo muy preciso y muy claro. Es un objetivo además que tiene carácter constitucional y que está también respaldado de distintas maneras en la ley. Un segundo punto es que tiene los periodos de los miembros de la Junta, los tiene fijos. O sea, una persona la nombra por 4 años y eventualmente lo puede reelegir hasta en 2 oportunidades. Un tercer elemento es que el gerente del banco es nombrado por la Junta, no es nombrado por el presidente. Y tal vez lo debía haber puesto en lo anterior, no solamente está el punto del periodo fijo, sino que está traslapado en los gobiernos. Algo que por supuesto se afectó o generó algunos temores en su momento con la reelección. Pero fue bien pensado por el constituyente de que solamente 2 de los 5 miembros permanentes pudieran ser nombrados por cada presidente a la mitad, más o menos a la mitad de su gobierno. Y ese es otro elemento importante. Y hay un elemento que está asociado a lo que mencionaba Carlos Gustavo del papel del equipo técnico, y es que en el banco, que esto es una institución no formal, y es que cualquier decisión, por simple que sea, que tome la Junta, debe ir con el concepto del equipo técnico del banco, que lo trabaja con total independencia y a su mejor saber y entender lo analiza y en algunos casos, cuando es el caso, pues da recomendaciones.
Esos elementos de la institucionalidad, acompañados con algunos aspectos de la personalidad y de la formación de Carlos Gustavo, pues hicieron una mezcla que lleva a hacer un paso del mayor interés por la junta directiva del banco. ¿A qué me refiero? Carlos Gustavo es una persona directa, dice las cosas de frente. Y uno puede tener diferencias con él y siempre se destapan. Y así fue. Por ejemplo, ahora que mencionaban el punto de las minutas, que Carlos Gustavo insistió, Carlos Gustavo sobre las minutas es el padre de las minutas, porque efectivamente muy rápido después de entrar al banco comenzó con la idea de que publicáramos unas minutas y que se publicara cómo se había votado. Debo confesar que yo vi con interés la primera parte y nunca me convencí de la bondad de que se publicaran los nombres, porque pensaba que en su momento podría ser que no se discutía la decisión, sino que se discutía todo el chismoseo de cómo fue, quién votó por subir o por bajar las tasas, quién no, etcétera, y todo eso. Pero en esa lucha, Carlos Gustavo siempre fue claro con sus argumentos, con su posición en directa, y tuvo éxito en la primera parte, repito, en que se publicaran las minutas muy rápidamente, un poco más de un año tal vez después de haber entrado, y que la otra parte pues no se ha dado. Puede que en algún momento pues, le llegue al país un momento. Juan Carlos Gustavo es respetuoso, da sus argumentos muy fuertes, pero siempre con respeto a la opinión de los otros. Y esto es fundamental, una característica es estudioso. Carlos Gustavo sabía que él no estaba familiarizado con muchos aspectos de lo que se discutía en la banca central, todos los temas de inflación objetivo ampliado, todo ese tipo de temas, e inmediatamente entró a estudiar, a hacer lo que tenía que hacer era estudiar y a devorar artículos y devorar libros y ampliar y sacar temas para discutir y para analizar y para evaluar y a proponer cosas de diferente tipo, algunas que fueron aceptadas y otras que no. Pero eso es un elemento central también, entonces se metió de lleno en los temas. Y Carlos Gustavo es, como bien lo conocemos todos, una persona que es sociable, que promueve la discusión, que goza con la discusión. Y entonces esos dos tipos de características, tanto las de tipo institucional como las de título personal, pues llevaron a que hiciera una enorme contribución al funcionamiento del banco y a la independencia del banco, que sin duda alguna gente al principio lo veía como que podría de alguna manera debilitar la independencia del banco, ¿no? Lo terminó fortaleciendo por el tipo de características que tenía. Voy a dar un par de comentarios adicionales para no extenderme mucho sobre todo el tema de aprender y desaprender de Carlos Gustavo. Si ustedes leen el libro, que muchos de ustedes lo pudieron haber leído, y si no, que lo recomiendo ampliamente, que además es un libro súper bien escrito, súper ameno. Yo comencé a leerlo y no paré. Y no paré no solamente pues porque correspondía también a la época en que yo había estado como gerente general, porque era con Carlos Gustavo, una persona que se fue armando una amistad muy grande, y en general todos los miembros de la Junta, con Juan José, con César y todos los demás, en la medida que pasamos 8 o 10 horas diarias durante toda la semana, durante un buen número de años, se era todo un afecto y un acercamiento enorme. Entonces inmediatamente devoré el libro, y ahí puede ver uno cosas, puede subrayar algunas cosas del proceso de aprendizaje y desaprendizaje de Carlos Gustavo. Carlos Gustavo hace un excelente análisis sobre el tema de la tasa de cambio
y en general de la política cambiaria, un tema que ha sido muy controvertido por décadas en el país y es un tema muy complejo, muy delicado. Y el tema es muy bien elaborado en el libro. Eh, y, y a ese tipo de conclusiones no llegó Carlos Gustavo cuando entró al banco. La llegó a través del estudio, a través de la discusión, a través de hablar con la gente, de hablar con el equipo técnico, de hablar con la gente por fuera, de expertos, ahí lo citan en el libro algunos de ellos, y de pensar con una mente abierta y tener capacidad de decir, no, esto que yo estaba pensando definitivamente no es así, estoy equivocado y los argumentos dan y me muestran otra cosa. Y sobre eso, por ejemplo, ¿qué diría yo? Y puedo de alguna manera estar un poco sesgado y no ser exacto en algunas de las cosas que diga. Pero Carlos Gustavo pudo haber llegado inicialmente a favor de la flotación, pero como muchos en el país, de la flotación cuando se devalúa, no cuando se revalúa. Y tocó un periodo muy grande de aumentos muy fuertes en los precios del petróleo, de la entrada de inversión extranjera, etcétera, y una gran cantidad de cosas que llevaban a una fuerte apreciación nominal y real del peso. Y Carlos Gustavo fue evolucionando. Yo tengo otros colegas muy queridos que aprecio muchísimo, con excelente formación, que se han pasado toda la vida en el mundo académico y que siguen teniendo la visión de que son flotadores asimétricos, solo cuando se evalúe me gusta, pero cuando se revalúe no me gusta. Carlos Gustavo tuvo la valentía y la cosa de llegar, por ejemplo, a ese tipo de conclusiones. La flexibilidad es clave. Lo mencionaba Carlos Gustavo, definido como no tener una meta de tasa de cambio. Eso no significa en la flexibilidad que no haya compras o ventas en algunos momentos de dólares, sino que la Junta no se obsesiona por dejar y se compromete a mantener una tasa de cambio en un nivel determinado. Carlos Gustavo también llegó a eso a partir de todo ese proceso intelectual y de intercambio y de discusión y de debate, también llegó a eso. Lo de los controles de capital, su posición siempre fue clara, pero le vi matices. También cuando impusimos el control de capital, que dijimos que iba a ser temporal, también estuvo de acuerdo y llegó, porque de alguna manera se decía, un control de capital durante un periodo largo, esto después comienza a generar una serie de distorsiones, de evasiones, etcétera. Y Carlos Gustavo tuvo también la flexibilidad para entrar a ese tipo, a ese mundo que ahí está descrito en el libro. Y por último, entender lo que en mi opinión es el tema de fondo sobre todo el punto de lo que tiene que ver con la enfermedad holandesa. Y es que de alguna manera esa enfermedad holandesa generada por unos ingresos temporales extraordinarios muy grandes por la subida del precio del petróleo, del carbón y de otros productos básicos, pues la forma de combatir eso y de que no genere los daños en la producción, en la agricultura, en los sectores transables, en la industria, etcétera, pues tiene que ver con el ahorro, de haber ahorrado una mayor cantidad. Y después fue muy vocal en eso, sobre la importancia del ahorro y en particular del ahorro público. Entonces, tengo más ejemplos, pero no quiero extenderme, simplemente resaltar, y aquí los pongo, de cómo Carlos Gustavo, a través de esa apertura y de esa honestidad intelectual, de esa capacidad de oír, de debatir, de estudiar, de su disciplina para estudiar, etcétera, fue llegando a una gran cantidad de conclusiones muy importantes que están plasmadas en el libro, que repito, a quienes no lo hayan leído, quienes no lo tengan, les recomiendo que lo lean y van a ver que lo van a leer con una gran facilidad. A ver, Jota, muchas gracias. Como dicen los peruanos, te pasaste. Y me siento como en el salón de un grado, de grados, recibiendo una especie de
cartón, me siento por encima de cualquier consideración muy honrado. Y qué bueno exponer esto en nuestra Universidad de los Andes. El ambiente académico realmente forma y le permite a uno también desaprender y aprender. Fue una experiencia maravillosa la del banco. Pero pasemos a escuchar a Juan José, que fue compañero nuestro como director del banco y años después fue elegido como gerente general reemplazando a José Darío, y unos gerentes que han tenido una trayectoria maravillosa desde que el nuevo banco se creó, que fue en 1991, empezando por Pacho Ortega y luego por el doctor Urrutia y por el doctor Uribe. Y ahora tenemos a Juan José. Adelante, Juan José. Gracias. Bueno, gracias, Carlos Gustavo. Como decía, yo me siento en junta. J era el gerente, Carlos Gustavo y César eran miembros de la junta. Y yo quisiera también felicitar a Carlos Gustavo por este maravilloso ejercicio. Tengo 10 minutos y quiero aprovecharlos cada segundo. Lo primero es que el título del libro, yo le decía a Carlos Gustavo que todos aprendemos en el Banco de la República. Yo creo, y lo digo de todo corazón, que la única forma de aprender macro en Colombia es estando en el banco. Toda mi vida estuve en Fedesarrollo, en la academia, pero hasta que uno no entra al Banco de la República, yo diría que uno no aprende macro. No sé si nos tocó desaprender a todos, creo que también. Yo, por ejemplo, era convencido que los controles de capital funcionaban, que no había que flotar para abajo, como dice J, etcétera. Todos aprendemos en el Banco de la República. El segundo punto que yo quiero traer acá es que no existe un perfil óptimo de un codirector del Banco de la República. En algún momento el periódico La República, tal vez hace un año, decía que los miembros de la Junta de hoy pues no son todos macroeconomistas como debían ser. Y yo creo que es bueno que no lo sean. Yo creo que puede haber 2, 3 buenos macroeconomistas, pero también necesitamos gente que sepa de regulación, de derecho, de todo el sector financiero, de tantas cosas que ocurren en el banco. Carlos Gustavo en particular trajo un enorme conocimiento del sector real de la economía, de la industria y sobre todo de la agricultura. Y trajo temas nuevos como el medio ambiente, etcétera. Entonces, un segundo punto es no existe un perfil óptimo. Eso lo aprendimos también con la discusión en los Estados Unidos. Dicen que Greenspan, de lo que Greenspan dijera, había que seguirlo. Y hubo famosos debates de Greenspan con otros codirectores, pero Greenspan finalmente logró anularlos a todos. Y para algunos eso causó parte del problema en el 2007-2008 en los Estados Unidos, la gran recesión financiera, porque es mucho mejor tener muchos puntos de vista, muchas opiniones diferentes y oírlas y aprender de ellas. Lo tercero es sobre los capítulos del libro de Carlos Gustavo. Hay capítulos de política monetaria que todos recomiendo. Hay capítulos de cada coyuntura que terminan con un buen capítulo resumen de esas coyunturas. Hay capítulos sobre temas sectoriales y hay un capítulo final sobre regla fiscal, pero también otro sobre la sostenibilidad del desarrollo hecho en cíclica. Eso es muy de Carlos Gustavo. Yo no era consciente de lo difícil que fue la situación económica en el periodo de Carlos Gustavo Cano. Y no es solo en ese periodo, es en todos los periodos. Pues a mí me tocó ahora con el tema del querido virus. Siempre nos tocan periodos muy complicados, pero voy a resumir lo que le tocó vivir a Carlos Gustavo. En crecimiento, 2 años de crecimiento de 6.7 y uno de 6.9, o sea, altísimos crecimientos, pero también un crecimiento de 1.1 en el 2009 y 1.4 en el 2017. Términos de intercambio, un alza muy grande en el 2005 al 2011, que causó una gran revaluación, que supuestamente Carlos Gustavo venía a la Junta para evitarla, y nos tocó vivirla, a pesar de que el doctor Álvaro Uribe enfurecía cada que se revaluaba.
y los términos de intercambio a la baja desde el 2012. El desempleo venía de 2 dígitos del 99 y fue descendiendo. A Carlos Gustavo le tocó parcialmente ese descenso. En algunos años tuvimos un dígito de desempleo en su periodo, 2005 al 17. La inflación, le tocaron 2 años de inflación muy alta, 7% en el 2008 y 7,5% en el 2017. Y se graduó de banquero central. A Carlos Gustavo le tocó subir tasas entre el 2005 y 2008 y entre el 2015 y el 2017. En la última aumento de tasas, donde también estaba J y César Vallejo, no lograron que la inflación bajara al rango del 2 al 4, pero hicieron toda la tarea para prepararlo. Y eso me tocó a mí como nuevo gerente. Cuando yo llegué, me tocó bajar tasas, porque la inflación ya habían logrado controlarla con las alzas anteriores. Y a Carlos Gustavo finalmente le tocó un déficit de cuenta corriente de menos 6,3 en el 2015, altísimo, y una fuerte bonanza de crédito en 2005-2007. Es decir, había para todo, como siempre en Colombia. Unos puntos sobre el banco que Carlos Gustavo ayudó a construir y sobre la política económica en cuyas discusiones él participó. Sobre el banco voy a mencionar algunos puntos que él siempre discutía. Uno, la independencia del banco frente al gobierno. Ese es un tema que hoy es especialmente álgido. Hoy se está recomendando que el Banco de la República le haga un préstamo masivo al gobierno colombiano. Y por supuesto, uno podría prestar en términos bien difíciles, costosos, para que el gobierno dude si lo toma o no, como recomienda la ortodoxia de la banca central. Pero ¿quién explica eso? Como dice Mauricio Reina, pero si el banco tiene plata y el gobierno la necesita. O como acaba de decir Bruce McMaster, que el banco imprima para el gobierno durante 50 años. Y después, ¿quién le explica a los próximos gobiernos que para ellos no? Esa puerta no está cerrada, pero es uno de los temas importantes. Segundo, la importancia de una junta directiva diversificada que ya mencioné. Tercero, no es deseable que siempre haya consenso en la junta. Y creo que Carlos Gustavo fue un abanderado de tener posiciones disímiles en muchos casos. Eso es importante por lo que yo decía de Greenspan. Cuarto, hay un micrófono abierto, creo. Centros regionales de investigación. Carlos Gustavo fue un abanderado de esos centros y gracias a Carlos Gustavo se creó el Centro de Estudios Regionales de Agricultura en Bucaramanga. Hay una anécdota de Meisel, donde el primer centro se creó en Cartagena y Urrutia le dijo a Meisel, si lo creamos en Cartagena, los paisas se van a morir de envidia y al poco tiempo van a crear el de ellos, como en efecto ocurrió. Carlos Gustavo promovió y defendió los comités consultivos regionales. Nosotros íbamos a las regiones todo el tiempo. Otra vez el parlante. Y Carlos Gustavo siempre estaba en el debate sobre comunicaciones y expectativas. Por eso fue el abanderado de las minutas de la Junta con Juan Mario Lacerna. Y él también decía, como mencionaron J. y César Vallejo, que había que publicar qué pensaba cada miembro de la Junta. Yo pienso, como decía César, que eso no es conveniente. En parte, porque en Colombia el ministro de Hacienda está en la Junta para bien y para mal. Y también decía que la regulación debe estar en el Banco de la República, como ha ocurrido en tantos bancos centrales en el mundo. Yo no sé, pero es muy difícil tratar de cambiarlo. En materia de política económica, Carlos Gustavo tenía algunos puntos sobre temas monetarios y conexos. César mencionó el tema de los alimentos. Siempre estaba mencionando algo que ya dijo hoy, la dificultad que implican los rezagos en la política económica. Uno reduce las tasas de interés y solo al año comienza a tener impacto sobre la inflación, porque los precios son rígidos, las empresas no cambian precios durante un año, y empieza a tener impacto en la producción muy pronto, pero su máximo también ocurre al año. Un tema. Y como decía J, el tema de enfermedad holandesa, yo ahí quisiera mencionar un punto que es muy importante, y es que la enfermedad holandesa no la cubre el Banco Central. La enfermedad holandesa tiene que ver con dejar fondos fuera del país como los noruegos y con una política fiscal que implique ahorro
en los tiempos de vacas flacas. El banco puede arreglar un poco volatilidad de corto plazo, pero eso no importa. La volatilidad que mata a los exportadores es la que tiene lugar sube 6 meses, baja un año, y esa no tiene que ver con política monetaria. Y finalmente, controles de capital. Un tema, todos llegamos pensando al banco que los controles de capital sirven, pero no es así. En la práctica es muy difícil que tengan impacto. Quisiera cerrar con qué ha ocurrido desde que Carlos Gustavo salió del banco en algunos de los temas más queridos por él. Lo primero, el banco creo que sigue ganando credibilidad, un punto que era central en todo lo que hicieron J, César, Carlos Gustavo, la Junta. La inflación volvió al 3%, algo que se debió fundamentalmente a lo que hicieron J, Carlos Gustavo, César y esa Junta. Repito, yo me beneficié de ese esfuerzo. Yo todavía no soy un banquero central, como dirían algunos, en el sentido de que nunca me ha tocado subir tasas. Las tuvieron que subir ellos y la inflación volvió al 3%. Incluso hoy la inflación va para 1,5%, que también es malo. Nosotros queremos una inflación de 3% y estamos trabajando en esa dirección. El hecho de que la inflación esté en 1,5% nos permite bajar tasas más para volver al 3% en un mediano plazo, si todo marcha bien el año entrante. El segundo punto es que hemos hecho en materia de comunicaciones. Y Carlos Gustavo, ahí hemos avanzado muchísimo. Tuvimos una misión sueca, aprendimos de todos los trabajos de Aiken Green y ha habido unas modificaciones muy importantes. Lo primero, las minutas que tú promoviste se publican el mismo día de la junta. 2, ya hay varios tipos de juntas. Una junta donde el equipo técnico habla junto con el gerente, donde se publican todos los pronósticos, y otras juntas de menor nivel, digámoslo así, en cuanto a alcance técnico. Pero también yo le recomiendo, incluso a César, a Carlos Gustavo, a J, y lo habrán hecho, que miren el nuevo informe de política monetaria, que era nuestro informe de inflación, que ya todo es mirando para adelante. Ya casi no hay detalle de para atrás. Es que piense el equipo técnico qué va a ocurrir con la inflación, con sus componentes, con la producción, con el gap del producto. Incluso nos aventuramos un poquito a decir qué piensa el equipo técnico que debía ocurrir en materia de tasas de interés. No la Junta, pero el equipo técnico del banco. Y en eso creo que hemos avanzado muchísimo y con éxito. Pero repito, el capítulo final del libro de Carlos Gustavo, pues es muy lindo porque lo que dice es que el banco es una maravillosa entidad, es la perla de la corona, y todos nos sentimos enormemente orgullosos de haber trabajado, de trabajar en el Banco de la República y de haber trabajado con Carlos Gustavo en esa linda institución. Esos serían mis comentarios, compañero Cano. Gracias, maestros. Ya más César se desconectó. César. Ok. César. Listo. Ya, gracias. No, César, como buen campesino que es, y yo lo soy, todos lo somos de alguna manera, está padeciendo el corte de luz. Entonces, está todo angustiado pero que ya volvió la luz. Entonces ya está conectando otra vez. Pero yo le agradezco mucho a mis compañeros y maestros, porque es que esta es una característica que yo también viví en el banco. Ustedes que fueron mis compañeros, César, entre otras cosas, además de economista, es filósofo. Y eso es muy importante en una junta, en la pluralidad de la cual hablaba Juan José. J, además de economista, es administrador de empresas, de AFID. Y Juan José, además de economista, es ingeniero civil. Entonces, aquí se congrega una cantidad de pluralidad en conocimiento. Yo me siento muy orgulloso y muy feliz de tenerlos acá. Y ahora Juan Pablo. Bueno, verdad que tenemos un espacio para comentarios, algunos comentarios muy cortos. Preguntas o comentarios. Sí, ¿Cómo va a funcionar esa mecánica? Y Yamari,
a Mari, muchas gracias. Y yo quiero saludar a Alfonso Reyes, que fue rector de la Universidad de Ibagué, junto con César. Ellos me invitaron a pensar en publicar este o algunos libros, y eso me lanzó al ruedo. Y a Juan José, pues, y al Banco de la República, que hizo una cosa que me enorgullece mucho, fue acordar con la Universidad de Ibagué, que es mi ciudad, y los Andes, que es mi universidad, haber hecho una coedición. Me siento realmente muy feliz y muy agradecido. Juan Pablo, te doy la conducción por favor, del conversatorio. Si nos queda tiempito, conversamos, echamos carreta, como decíamos en el banco. Carlos Gustavo, sí, muchas gracias y muchas gracias a todos. Creo que ha sido una exposición además maravillosa en el sentido de poder, como decía el doctor Vallejo en la introducción del libro, que precisamente ese misticismo que rodea siempre al Banco de la República y la seriedad con la que siempre han asumido los temas, la importancia además de las cosas que se definen a través del Banco de la República, pues a todos siempre nos inquietan, y tener este libro es una puerta abierta, es como una ventanita abierta a poder observar eso que ocurre en esas dinámicas internas, y pues es maravilloso, y también tener la oportunidad de contar con todos ustedes también, y de contarnos de esta forma tan amena, además, todas las anécdotas y lo que es esa vivencia de estar allí en el banco. Yo quisiera, Carlos Gustavo, en este momento sí dar el espacio para que algunos de los que nos acompañan, de los asistentes, puedan hacer pequeñas intervenciones o preguntas o comentarios si quieren. Si han tenido la oportunidad de leerse el libro, si tienen preguntas puntuales también, pues las pueden hacer. Les quiero recomendar, eso sí, que sean intervenciones muy breves, porque vamos a tener un espacio, pues realmente no es muy largo, tenemos cerca de unos 10, 15 minutos de preguntas. Entonces les pediría que si pueden a través del chat, pueden expresarla, pues pedir la mano o la pregunta, y les pediría a quien vaya formulando la pregunta o solicitando la mano, pues que encienda la cámara y su micrófono para que lo podamos ver. Entonces, o también, pues si quieren todos, en la parte de participantes, dando clic en participantes, todos pueden encontrar una manito azul. Presionando esa mano azul, pues también podemos darle la palabra. Entonces quisiera darle el espacio si algunos de los presentes quieren hacernos algunas preguntas o algún comentario precisamente sobre la presentación o sobre el libro, si han tenido la oportunidad también de leerlo. Adelante, señor Néstor Gutiérrez. Gracias. Ya, ahora sí, muchas gracias. Les agradezco mucho estos minutos que nos han dedicado. Mi nombre es Néstor Gutiérrez, trabajo en Ecopetro en el área de contratación. Es fundamentalmente gratificante escuchar y recordar lo fundamental que es el banco para la economía colombiana. Como ustedes entenderán, los factores de inflación en el tema de contratación es relevante, y tener confianza en esas variables nos permiten a nosotros proyectar los costos de entidades tan importantes como Ecopetrol. Me quedó muy claro en esta charla, y preguntarles dónde puedo conseguir el libro, porque ya tengo inquietud para leerlo. Mil gracias. Adelante, Bueno. Dora. ¿O profesor Carlos Gustavo va a hacer algún comentario? No, realmente el libro pues está virtual. Mavi, no sé si lo tenemos en la página web de las tres entidades, de los Andes, del Banco de la República y de la Universidad de Ibagué. Por lo menos podríamos propiciar eso. Claro que sí, profesor. Mañana hacemos la gestión para que esté disponible en nuestra página de la facultad. Gracias. Adelante, Gracias, Néstor. Dora Muñoz. Dora, tienes el micrófono apagado. Listo. No, muy buenas tardes a todos. De verdad,
Más que un placer, es un orgullo inmenso, Carlos Gustavo, escuchar cómo se hacen los grandes maestros. Yo soy egresada de EMBA y siempre en mis clases para nosotros el paradigma más grande era entender el que hay detrás del Banco de la República. Soy petrolera de toda la vida y ahora que los escucho de verdad que siento un orgullo inmenso como colombiana de ver esas grandes personas que nos ha dado el país que son representadas en ustedes. Yo le decía que Carlos Gustavo es un maestro. Espero que en este nuevo tiempo tengamos la oportunidad de volver a encontrarnos, porque definitivamente vemos que las grandes organizaciones, como los barcos grandes, están llevados por un pequeño timón, y ese pequeño timón tiende básicamente a guiar las grandes organizaciones. Como colombiana me siento orgullosa de ustedes. Mil gracias, Carlos Gustavo, mil gracias para todos. Muchas gracias. Gracias, Dora. Adelante, Diego Ortiz. Sí, buenas noches. Muchas gracias a todos. Realmente muy interesante. Mi pregunta tiene que ver con la crisis actual, con la crisis causada por el COVID, y teniendo personas tan conocedoras que han pasado por crisis pasadas, seguramente ninguna de esta magnitud. ¿Qué ven ustedes que puede hacer el banco para ayudar a salir al país de esta situación? ¿Y cómo ven los movimientos mundiales que digamos, desde la parte monetaria están más relajados, tanto en Estados Unidos como en Europa, para todos estos fondos tremendamente grandes que están lanzando para reactivar la economía? ¿Qué es lo que debería hacer el país para sacar una oportunidad de toda esta crisis? Doctor Cano, ¿qué hacemos? A ver, ¿para quién es la pregunta? Creo que para todos. Para todos. Sí, para todos realmente. Eso es como para otro foro, pero digamos a nuestro gerente del banco y a nuestro gerente actual, por lo menos, y a César, si quiere dar alguna opinión. Carlos Gustavo, si quieres yo comienzo. Por 2 minutos. Por favor. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Básicamente lo que ha hecho el banco es, primero, reducir tasas de interés para impulsar la economía, pero muy conscientes de que el impulso de la economía no se va a dar si hay una enorme cuarentena. Entonces hemos ido reduciendo paulatinamente, y ahora que el país comienza a liberar, pues eso va a tener impacto. Segundo, hemos tomado medidas para que el sector financiero continúe operando con fuerza y para que no haya problemas en algunas bolsas particulares del sector financiero. Nada peor que un pánico financiero, que una crisis financiera como hemos vivido en el pasado. Eso no se ha dado. Y en tercer lugar, hemos comprado reservas internacionales y hemos aumentado nuestros seguros. Colombia va a salir, es muy importante que Colombia salga bien, porque esto algún día va a terminar, y que no hagamos locuras. Va a ser un tiempo muy difícil, porque es una crisis de la humanidad que no habíamos tenido, y va a depender mucho pues de las características de la pandemia, de las características del virus, de la vacuna, etcétera. Y a nosotros nos corresponde seguir manejando la macroeconomía con prudencia, evitando grandes traumatismos. Pero hay un problema grande que nos está aporreando. Poco a poco vamos a ir saliendo. Lo peor ya pasó, de acuerdo a nuestros pronósticos, que fue el segundo trimestre de este año. Esos serían mis 2 minutos, Carlos Gustavo. Gracias, José. Yo quisiera escuchar a Jota y a César, pero permítanme recordar algo que recordaba Jota, que en la época de auge de vacas gordas, el ahorro o fue exiguo o no existió. Y eso nos llevó a tener que hacer sucesivas reformas tributarias para tapar el hueco, porque no guardamos las municiones para las épocas difíciles. Hoy hay una especie de hueco negro, ¿o no?, en materia fiscal, porque uno diría, yo agoto la munición monetaria, y yo personalmente estoy convencido que el banco lo está haciendo como debe ser. Pero cuando la munición monetaria no es suficiente,
viene el frente fiscal, donde viene el gasto, donde recordemos a Keynes, donde el gasto tuvo una función muy importante, pero no hay de dónde, no hay de dónde, o si hay de dónde, aumentando el déficit fiscal en proporciones asustadoras y aumentando el endeudamiento, que por fuerza de las circunstancias a todo el mundo le está ocurriendo eso. Jota, ¿tú qué opinas? Bueno, yo creo que Juan J. respondió lo que está haciendo el banco y eso es lo que hay que hacer. El banco ha respondido bajando tasas de interés y tomando acciones que llevan a dar tranquilidad o contribuir a dar credibilidad en los mercados financieros. Y ese es, con los instrumentos que tiene, eso es lo que hay que hacer. Hacia adelante, ¿qué se viene? Se viene, es un periodo, todavía estamos en un periodo que llamaríamos, o estamos empezando un periodo de recuperación de corto plazo, que vamos a comenzar a ver cifras buenas, pero de todas formas, si se compara con los niveles que teníamos antes del COVID, vamos a estar por debajo. Simplemente que vienen unas comparaciones frente a un punto muy bajo después del colapso tan fuerte que tuvo la economía aquí en todas partes del mundo, especialmente en el primer trimestre, ¿se acuerdan? El segundo trimestre de este año. Y ahí entonces hay algo de recuperación, de datos que pueden salir positivos o que podrían darse cifras positivas, pero el gran reto es una recuperación que sea sostenida, que es una recuperación fuerte y sostenida. Y en ese tema vamos a estar durante muy buen tiempo. Y el Banco de la República puede, sin duda, continuar haciendo lo que está haciendo con las acciones que ha tomado, recoger los frutos de esas acciones que ha tomado. Al mismo tiempo, es fundamental que la credibilidad, tanto énfasis que ha hecho Juan José, es fundamental, la credibilidad. Y estamos en un mundo especialmente incierto, porque después de este golpe que nadie lo esperaba, o casi nadie lo esperaba, pues la incertidumbre es enorme. Tenemos incertidumbre en temas de la salud, pero también de la economía. Y entre más pueda contribuir el banco a reducir esa incertidumbre, pues un mayor aporte hace a esa recuperación sostenida. Entonces la respuesta es, ¿qué puede hacer el banco? Lo que ha hecho, y lo ha hecho muy bien. Eso por supuesto no va a ser suficiente. Necesitamos de alguna manera controlar el tema del virus, que nos permita seguir funcionando de una manera normal en la vida. Y eso hay distintas formas de lograrlo o de no lograrlo, con algunas de ellas, como la más obvia, que es lo de la vacuna, sino aprender de alguna manera a convivir y a funcionar, pero necesitamos eso, que es un elemento central para que venga esa recuperación sostenida, y necesitamos que contribuyan otras partes, porque no todo, y eso lo decía muy bien Carlos Gustavo al principio de su presentación, la gente piensa que es que el Banco de la República tiene todos los instrumentos para resolver todos los problemas. No tiene todos. Tiene unos instrumentos limitados que son poderosos y que los puede usar de manera muy activa como los está usando, pero por supuesto se requieren muchísimo más cosas que hacer para que efectivamente tengamos esa recuperación sostenida. Gracias, J. César. ¿Querías agregar algo? No, pues, añado muy poco, realmente estoy de acuerdo. El banco ha hecho lo que tiene que hacer, pero lo que hace el banco creo que no es mucho, no va a contribuir mucho. Y otras cosas porque no estamos ante una crisis de demanda, estamos ante un problema de crisis de demanda y de oferta al tiempo. Y la crisis de oferta en buena parte producida por las medidas del confinamiento. Reducir tasas de interés, pues sí, yo creo que hay que hacerlo, pero creo que el impacto no va a ser realmente muy grande, porque el problema no es un problema de demanda, pues pienso yo. Hay un problema de oferta muy serio, hay que esperar a que las medidas empiecen a flexibilizar, a que el sector productivo, diríamos, regrese a los niveles que tenía antes de la pandemia. Yo creo que ese es el gran objetivo.
tratar de hacer un salvamento de la economía para lograr que las empresas regresen al nivel que tenían antes. Obviamente, las tasas de interés les van a ayudar. Y yo temo, pero de pronto es un prejuicio, qué sé yo, una idea equivocada. Yo creo que el sector financiero, diríamos, la transmisión de la política no la veo muy clara. El banco está bajando tasas de interés, pero me parece que los bancos tienen miedo y que están de pronto están ponderando muy fuertemente los riesgos y yo no los veo muy activos realmente irrigando diríamos, recursos. Lo que sí creo yo, y parto con lo que acaba de decir Jota, el tema es de todos. El tema no es solamente, ni siquiera es solamente fiscal. Yo creo que la política fiscal, como lo decía Carlos Gustavo, es clave. Nos cogió en un mal momento. Realmente el país no tenía una situación fiscal muy bollante, o no la tiene. Pero tampoco, yo creo que el tema, todos tenemos que hacer un esfuerzo. El sector público a través de la política macroeconómica, obviamente el banco, el Ministerio de Hacienda, con su política fiscal, etcétera, pero realmente todos los empresarios, y yo veo que se está haciendo. Yo veo a los empresarios con ganas de hacer y los veo haciendo, pero la cosa es lenta. Lo que sí quisiera añadir es que no podemos hacer locuras. Disculpen, yo no estoy de acuerdo con que salga el presidente de la ANDI a proponer 50 billones de préstamo de parte del banco así nomás en un congreso. A mí eso no me parece prudente. Y yo creo que eso, pues hay que estudiarlo, pero en principio yo lo veo como una locura. Y aquí estamos hablando de una crisis transitoria y esto va a pasar. Y no podemos, pues, ahora, a propósito de la crisis, desbaratar todo lo que es el andamiaje de política que ha construido el país y particularmente el banco durante muchos años. Carlos Gustavo, tenemos dos últimas intervenciones, una de Ramiro Vélez, que tiene la palabra, y luego Felipe Colmenares, y con eso ya creo que cerramos el espacio. Pues, Ramiro Vélez, ¿tienes la palabra? Gracias. Yo quiero saludar a Carlos Gustavo, mi compañero brillante de bachillerato, y darle los agradecimientos por habernos proporcionado este libro que nos permite conocer bastantes intimidades del banco. Y a los panelistas que también hicieron, pues, hombre, una exposición muy brillante, no solamente de Carlos Gustavo, sino también del banco. A todos, de todas maneras, muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muy amable. Gracias, Ramiro. Gracias. Felipe Colmenares. Buenas. Felipe. Yo creo que en general tengo el placer de decir que soy una de las generaciones de economistas que ha venido de la escuela del Banco de la República. Desde que estudié economía, pues yo soy economista de la Javeriana. Tuve el placer de tener de profesor a José Darío Uribe y algunas intervenciones de Juan José Chavarría. Y pues hoy, en este momento tengo el placer de trabajar con usted. Yo creo que en general el libro muestra el arte de tomar decisiones, el arte de hacer juntas directivas en el país, el arte de tomar decisiones colegiadas. En cada una de sus páginas refleja un poquito todas esas experiencias, todos esos análisis, y en general, pues lo que refleja también es que tenemos una gran institución en Colombia, que es un ejemplo en el mundo y en toda la región, y que de alguna manera los técnicos que han estado participando en todo momento de las decisiones del banco, hoy en día están construyendo la institucionalidad del país. Hay algunos que han estado como Dairo Estrada, que ahorita está bien en el gobierno. Bueno, mi prima Marta Misas, que también estuvo en toda la parte técnica. Está también Diego Vázquez, por ejemplo, de los que me acuerdo que fueron grandes maestros también. Y de alguna manera yo invito a Juan Pablo de la Facultad de Administración a que aprendamos de cómo tomar decisiones y reflejar este gran expertise de juntas directivas hacia el empresariado colombiano. Carlos Gustavo, muchas gracias por escribir ese libro y felicitaciones.
Muchas gracias. Carlos Felipe es mi compañero en un esfuerzo que estamos haciendo en el banco a través de ANEYA, Agronegocios e Industria Alimentaria, que se concentra, colegas, en despertar la vocación y la pasión de la juventud de talento por los asuntos del campo, de los cuales se habían estado divorciada la juventud de talento por cuenta de la violencia, el narcotráfico, la corrupción, toda esta cosa. Esperamos tener, esa es una cosa, es un cultivo de tardío rendimiento, pero estamos impulsando. Gracias, Felipe. Juan Pablo. Bueno, Carlos Felipe, muchas gracias por los comentarios. Por Carlos Gustavo, de verdad que para finalizar, no resta sino de verdad agradecerte por este maravilloso libro que nos dejas y agradecerles a todos por la presencia de parte de la decana que pues lastimosamente por cruce de agendas no alcanzó a estar con nosotros hoy, pues les envía un saludo muy, muy especial. Y quiero de verdad agradecer por este excelente conversatorio que tuvimos al doctor José Darío Uribe, al doctor César Vallejo, al doctor Juan José Chavarría, por su presencia, además porque como mencionaba el doctor Uribe antes, fue inmediato, o sea, creo que nunca antes habíamos enviado una invitación a hacer un conversatorio y nos han respondido prácticamente todos en menos de media hora, ya teníamos todas las respuestas positivas y eso demuestra pues también el interés y el cariño también que se tienen. Carlos Gustavo, quiero a nombre de invitarlos a todos a que lean el libro. De verdad que esto es como simplemente un aperitivo, un abrebocas para poder leerlo con muchas ganas. Yo ya me lo empecé a leer, debo reconocer que no lo he terminado, pero me lo empecé a leer y la verdad es que estoy muy encantado con lo que hay en el libro. Y los invito a todos para que lo hagan. Gracias y por haber también participado con todos nosotros. Silvia Restrepo, la vicerrectora de Investigaciones, Alfonso Reyes, decano de Ingeniería, y a todos los profesores y también quienes nos acompañan hoy, los estudiantes y egresados que nos están acompañando. Muchas gracias por habernos dado este espacio y esperamos que sigamos trabajando juntos y como decía Carlos Felipe en la última intervención, que sigamos aprendiendo de todos porque creo que esto es lo importante y estamos en la academia para seguir aprendiendo unos de otros. Entonces, muchísimas gracias por su participación esta noche y felicitaciones de nuevo, Carlos Gustavo. Juan Pablo, a ti, toda mi gratitud, lo mismo que a Mavi y a mis maestros y compañeros, como yo los llamo, del tránsito por la vida del banco. Y de verdad que aquí yo creo que todos aprendimos más cuando se hizo una pregunta muy bien formulada y que despertó el comentario de todos mis colegas sobre la actual crisis, el papel del banco y lo demás, y hasta la acotación de César, que volvió a separarse del grupo porque se le fue la rosada en Sasaima, sobre la intervención de la ANE. Creo que todos vamos en la misma dirección. Yo me siento muy privilegiado con la generosidad de todos mis colegas y con la presencia de tan importante y relevante auditorio. Aunque nos vamos a descansar y seguimos en la lucha y seguimos viéndonos en todos los escenarios posibles. Dios quiera que podamos vernos esencialmente lo más pronto posible. Gracias. Gracias. Carlos Gustavo. Gracias. Un placer. Hasta luego. Muy bien. Hasta luego.